Bueno, les voy a contar una historia cuanto menos dramática. Vamos a hablar, le vamos a cambiar el nombre al chico, le vamos a poner Juan. Juan hace 13 años, se compró esta casa donde estamos, pero no la ha podido ocupar desde entonces. ¿Por qué? Porque se la ocuparon. Y todo empezó, él empezó a ahorrar desde muy jovencito y a los 21 años dijo, me compro un piso. Se lo compró. Trajo muebles, como me lo explicaron sus padres, que los tengo acá al lado, trajo muebles. ¿Y cuándo? El mismo día que los trajo, ¿no? Sí. El mismo día que los trajo, ¿qué pasó? Al día siguiente se lo robaron. Le tumbaron esa puerta, ¿no? No. Hicieron un agujero en la pared. ¿Tumbaron la pared? Hicieron un agujero en la pared y se le llevaron, mira, que había un frigorífico, se le llevaron el frigorífico, se le llevaron platos, se le llevaron todo, muebles, enterito. Estoy hablando que compra su casa y está pensando en venirse a vivir, pero le resulta imposible. ¿Por qué? Lo van a ver y ustedes van a llevar las manos a la cabeza como lo ha llevado yo. Se metieron ocupas, pero no ocupas muy decentes, todo lo contrario. Y ya lo van a entender. Les voy a ir mostrando cómo está la vivienda desde hace 13 años. Juan, en este caso, les voy a contar el que tiene. Él tiene una hipoteca, pero no tiene una vivienda. Él tiene gastos porque se ha tenido que poner alarma, ha tenido que contratar una luz mínima para poder poner alarma. ¿Por qué? Pues para poder evitar las siguientes batidas de intentos de ocupación o tantas que han habido. La comunidad, ¿cómo está? Ya lo van a ver, es imposible, físicamente es imposible habitar una vivienda como esta en el estado en que está. Vamos a ver. Bueno, en esta vivienda en la que está nuestro amigo hemos reforzado la seguridad de ella, tenemos que volver, hay que instalar puertas acorazadas, rejas, otra vez las ventanas, tenemos aquí una tarea bastante ardua y larga. Miren cómo está la vivienda, todo esto ha sido ocupado, pero bueno, aquí medianamente, vamos a ir bajando, aquí medianamente está bien. Vamos a ir bajando desde la línea. Si ustedes ven, las paredes tienen hollín. Ya lo van a entender por qué. Este es uno de los pisos. Espérenme ahí un segundito. Déjenme la linterna. Yo le voy a mostrar el estado. No baje porque voy a estar aquí arriba un segundito. Yo le voy a mostrar el estado de los pisos. Mire, aquí me comentan ellos que los que ocuparon esta vivienda tenían gallinas. ¿Y qué más me dijo usted? ¿Borreguitos qué es? Corderitos. Aquí habían gallinas y corderos, miren, en un piso. Todo está tapiado, esto es, bueno, pues los ladrillos, la obra que han hecho. ¿Para qué? Lógicamente, para que una vez han echado a los ocupas, no entren más. Bueno, imagínense ustedes vivir en una comunidad en la cual tienen gallinas, tienen corderitos. Miren el estado de la pared. ¿Lo ven? Ahí están los cables. Vamos a continuar. Acá hay otra vivienda totalmente destrozada. Oh, perdón. Vean el estado de la puerta. Todo está sellado. Estas paredes están tapiadas todas. Bueno. ¿Cómo puedes convivir con vecinos de esta manera? Continuamos. Voy a dejar esta mochila aquí. Todo reventado. Esto no, o sea, totalmente animales. Aquí estamos. Vamos a girar por aquí, miren, tapiado. Esto es para evitar que entren por las ventanas. Todo está así. Y también miren. Vamos a continuar. Continuemos. Bueno. Póngase detrás mío.
esto es las ventanas pues, de las escaleras, también tapiadas, ¿no? Y si ustedes pueden observar aquí, esto está quemado, está todo con hollín. Les voy a explicar desde abajo. Las familias que vivían aquí, los de aquí no se llevaban bien con los de aquí. ¿Cómo arreglaron? Miren, precintado Guardia Civil. ¿Cómo arreglaron sus diferencias? Prendiéndose en fuego. Así solucionaron sus diferencias. Y así desde hace 13 años que se entregaron estas viviendas y que nuestro amigo Juan no ha podido hacer uso de ella, ni querrá hacer uso de ella. Lo que sí está haciendo uso es de la hipoteca que está pagando hace 13 años. Ese es el portal. Está soldada la puerta del portal y tapiada. Les voy a mostrar luego por el exterior. Aquí ya salimos al garaje, por aquí ya no hay mucho que ver. Tremendo. Bueno, aquí estoy tratando de salir, pero esa cerradura se ha quedado bloqueada porque no tiene bombín. Así que nada, tendré que ir a abrirla. Bueno, ahora nos dirigimos a la parte del sótano por donde entran los coches y como pueden observar todo reventado. Los vecinos en su esfuerzo por intentar dar seguridad han recurrido a este tipo de protección, barras, pestillos, pasadores, resultando todo inútil porque todo está, como pueden observar, reventado. Bueno, aquí tenemos puertas de trasteros. Como con medicamentos, ¿eh? Vitaminas. Claro. Totalmente reventadas. Ahí está. Es el árbol. Están. Tenemos otra puerta de trastero igual. Bueno, hueco de trastero, ¿no? Hueco de puerta de trastero. Bueno, este es el garaje que tiene luz. Pues, trastero. Un trastero en el cual no hay puerta, no hay cerco, solamente hay botellas vacías de refrescos, cajas, basura. Espero que no hayan ratas. Bueno, yo quiero que me comentes qué opinas de esto. ¿Es justificable hacerse apropiarse de una vivienda indebidamente? Déjame tu comentario. Está el portal o lo que era el portal. Yo cuando llegué yo me extrañé, bueno, ¿y dónde está el portal? Porque yo veía que este era el número de la vivienda, pero miren, no hay ventanas, se las llevan, todo tapiado. Todo esto son viviendas. Piso quemado.